¿Están Miguel, grabando? cuando quieres, se la va a grabar. Bueno, Dale. buenos días. Otra vez estamos acá reunidos en Ateneos. Esta vez un día atípico a pedido del disertante. El disertante es el doctor Miguel Matarazzo, jefe de pediatría en la Corporación Médica, jefe de guardia de los días jueves en el Hospital Casa Cuna, y bueno, integrante y miembro del curso de emergentología del Hospital de Clínicas, el cual está abocado también en el manejo del paciente psiquiátrico en pediatría, un tema de los que por ahí se tienen descuidado dentro de lo que es emergentología y lo que es la guardia y la recepción de estos pacientes, la atención, y por ahí un poco la legislación que uno o desconoce o no quiere conocer. Así que, bueno, Miguel, todo tuyo. Bueno, gracias, Gracias por participar Antonio. con nosotros Gracias. y ya tenés para compartir y para empezar a disertar cuando quieras. Bueno. eh, Vamos a empezar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por el cual nosotros recibimos pacientes con, con enfermedades psiquiátricas en la guardia? Eh, eh, Ahora vamos a ver que gracias a la Ley de Salud Mental del año 2010, no solamente recibimos pacientes en la guardia en estas condiciones, sino que también tenemos internados en salas generales y muchas veces en las terapias intensivas, pacientes con trastornos psiquiátricos. Las causas más frecuentes en pediatría, ¿se ven las letras arriba? Yo tengo bueno, las causas más frecuentes son, Se ven. se ve bien, trastornos de conducta, ¿sí? Vamos a nombrarlas ahora, vamos a volver a repetirlas muchas veces porque en realidad no solamente son las causas de consulta más frecuentes, sino que también son las causas de, eh, de exacerbaciones de las enfermedades mentales, son estas mismas, o sea, las exacerbaciones, o sea, causas de crisis de excitación psicomotriz, cualquiera de estos motivos de consulta son causantes de episodios de excitación psicomotriz. Trastornos de conducta, incluye trastornos del comportamiento, serían la ideación autolítica, el paciente suicida, las crisis de ansiedad, donde está incluida las crisis de, de las crisis de ansiedad, donde están incluidas estas crisis de pánico. ¿eh? También el maltrato infantil es una causa muy frecuente de consulta en la guardia. Las exacerbaciones de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y el abuso de drogas. A veces el abuso de drogas está asociado a una enfermedad psiquiátrica preexistente, o sea que muchas veces se asocian las dos cosas, ¿no? El abuso de drogas con la enfermedad psiquiátrica. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en la urgencia? Bueno, las diapositivas son un poco potencialmente la posibilidad de un hecho violento, eso tenemos que evaluarlo enseguida. Y o sea que la necesidad de sujeción ya tiene que estar pensada en el momento de que nosotros hacemos la intervención con el paciente psiquiátrico. Muchas veces el equipo de salud mental no está en la guardia, o está tratando cosas que no son urgentes y hasta que lleguen, bueno, uno tiene que actuar muchas veces como pediatra. Eh, la, la, Muchas veces a la guardia se va a presentar un paciente que puede estar portando un arma o pueda tener capacidad de acceder a un elemento contundente, entonces tenemos que tener la evaluación primera de ver la posibilidad de riesgo, ¿no? Tenemos que
ya pensar en que si hay un abuso de drogas o si hay también una abstinencia al alcohol, hay un riesgo también de que llegue a un cuadro de emergencia psiquiátrica. Y después ver la capacidad de, o la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad previa, ¿sí? O que si ya toma medicación, muchas veces el paciente se presenta con efectos adversos a la medicación que está tomando, y que haya algún componente de traumatismo o de maltrato previo, y que eso también sea importante descartarlo, obviamente. ¿Mm? Con respecto a la guardia, hay algo que yo siempre hago hincapié en los médicos que tengo en la guardia. Muchas veces ellos eh, ellos expulsan al paciente que no es urgente, al paciente que no tiene algo crítico, algo grave. Eso es propio de los médicos de guardia, ¿no? O seguida llaman al terapista. Ellos expulsan al paciente que no tiene algo grave, pero tampoco atienden al paciente grave porque hay muy pocos emergentólogos en realidad en la guardia. Pero bueno, esa forma de atención o de primer acceso al paciente, o que el paciente tiene acceso al médico, es fundamental en la evolución del paciente, en cómo va a evolucionar. Por eso es muy relativo decir qué porcentaje de pacientes asisten a la demanda como una urgencia pediátrica. Uno puede agarrar un artículo, por ejemplo, el primero, el que está en rojo, donde ellos dicen que supone un 3,5% de todas las consultas en la unidad de urgencia pediátrica son psiquiátricas. Pero, por otro lado, también la OMS dice que en más del 40% de las urgencias médicas en general también se manifiestan problemas psiquiátricos. Y, por ejemplo, este psiquiatra Chinchilla de España, que tiene un libro de emergencias psiquiátricas, dice que el 25 al 50% de las urgencias en pediatría general tienen en el fondo un componente emocional. Esto, yo quiero llegar a la idea de que el abordaje de los pacientes con problemas psiquiátricos debe ser dirigido de la misma manera tanto para los pacientes psiquiátricos como para los pacientes clínicos. Si nosotros en la guardia tenemos un abordaje del paciente de una manera integral, si lo atendemos escuchando, mirándolo a la cara, y si lo atendemos, o sea, ubicándonos con quién estamos, muchas veces vamos a tener una mejor respuesta de parte del paciente. Y muchas veces en la guardia, los pacientes que son expulsados de varios lados, que vienen del consultorio, bajan a la guardia los vuelve a llevar y vuelven a venir. Y bueno, a veces eso también puede producir un cuadro de excitación psicomotriz, o se puede transformar en un paciente psiquiátrico. Y muchas veces los terapistas, cuando hablamos a la familia o damos el informe, hay que saber hacerlo, es algo tan importante dar el informe a la familia. Y muchas veces, yo me acuerdo de un paciente que le estaba dando el informe y me acuerdo que tiró una trompada a la pared y me pasó por delante de la cara y dejó un bollo en la pared, dejó una marca, no era de Durlock, en ese momento, yo digo hace 20, 25 años, era de concreto esa pared. Y bueno, y son actos de violencia que también tienen que ver cómo uno transmite la información. Yo me acuerdo en la terapia del CUNA, era el jefe Gerardo Rosón, y que él hacía los informes, el jefe de la terapia hacía los informes a todos los padres. Y yo me quedaba de guardia los jueves, y después que él daba los informes, no tenía ningún problema con los padres. Nadie venía a preguntar, nadie venía a querer más información. Es importantísimo el trato con los pacientes. Bueno, esto quería aclararlo porque todo lo que veo acá en la atención con el paciente psiquiátrico, deberíamos emplearlo también con la totalidad de los pacientes, ¿no? Y así a nivel emergencia, yo quería marcar esta diapositiva que uno ve cuáles son los factores de riesgo de que el paciente
desencadene un acto de violencia, ¿no? Y en ese caso vamos a tener ciertas actitudes o movimientos o posturas que nos van a saber presumir la posibilidad de una violencia. Entonces, en el caso de que el paciente pueda llegar a una violencia posible, ¿qué vamos a ver? En una actividad motora aumentada, vamos a ver en gestos y actitudes que puede haber una violencia posible. Cuando hay sospecha de consumo tenemos que presumir que haya la posibilidad de una violencia. Los antecedentes previos, cuando el paciente empieza a hablar más rápido o sube el tono de voz, o empieza a ser sarcástico, esas son posibilidades de que el paciente se vuelva violento. A veces el paciente empieza a deambular alrededor de la mesa y se niega a tomar asiento. Eso es otra posibilidad. Apretar la mandíbula, y si hay alucinaciones, son todas posibilidades de una violencia cercana. Ahora, cuando esa violencia se vuelve inminente, y el gesto de cerrar el puño, cuando lo muestra, cuando lo agita, levanta el puño por encima del hombro, ya es una postura de posibilidad inminente de violencia. Cuando golpea la palma de la mano con el puño, ¿sí? Asume una posición de ataque. Otra, cuando empiezan a hiperventilar o expandir el tórax, ¿sí? Y ya cuando buscan un elemento utilizable como arma, entonces, bueno, ya tenemos que tomar medidas distintas. ¿Qué es urgencia? Acá puse como para tener un acercamiento a lo que es una urgencia. En la urgencia, según la Real Academia Española, habla de una inmediata, hay una obligación de cumplir una ley o un precepto, hay una necesidad y falta apremiante, y que es menester para un negocio, hay que actuar. Esa necesidad o falta apremiante habla de que no nos podemos sustraer o no nos podemos dejar de actuar en esa urgencia. Hay un peligro o riesgo en esa necesidad, y ante el cual hay que realizar un auxilio urgente. Eso es en relación a la definición de Real Academia Española, y uno en ese sentido uno llega también a pensar lo que es una urgencia subjetiva. Esto es una diapositiva que la saqué de otro Power, que habla de lo que es una urgencia subjetiva, que puede aparecer aún cuando el médico o psicólogo no la considere como tal. De este modo podemos pensar en una vertiente de la urgencia que no está determinada por criterios objetivos y medibles por parte del profesional, sino que es definida por quien la padece. Y esto es importante porque yo a veces digo que el emergentólogo también tiene que estar preparado para todo en la guardia, para no solo lo que uno ve que es una enfermedad, sino como lo que el paciente define o piensa o le parece que es una enfermedad. Había una frase, que creo que era de Laín Entralgo, que había en el prólogo de un libro, y que decía que la persona que llega a la consulta, que cree, o algo así decía, que cree estar enfermo, o que está enfermo, o que cree estar enfermo, y viene a buscar en el profesional una escucha o una mirada, ya se considera eso una consulta médica. A veces yo les digo a los médicos de guardia, y se enojan conmigo, que tenemos que estar preparados hasta para el que viene a buscar una receta, ¿no? Porque en esa receta también hay algo detrás, hay algo que puede ser hasta potencialmente grave, ¿sí? Por eso hay que estar atentos y no ser expulsivos de los pacientes, porque al ser expulsivos es cuanto más provocamos la posibilidad de que el paciente se violente o agreda. No sé si quieren decirme algo, o... pensé que como abrieron el video, querían hablar. Bueno,
Y la definición de urgencia psiquiátrica que encontré la más interesante es esta, es la situación en la que el trastorno del pensamiento, de los afectos o de la conducta son de tal grado disruptivos que el paciente, la familia o la sociedad, o sea, cualquiera de estos tres entes, consideran que requieren un adecuado tratamiento inmediato. ¿Sí? A diferencia de lo que es la urgencia, está la emergencia, que en este caso tiene que ver con el peligro inmediato o inminente de vida, ¿no?, de una persona o la función de un órgano. En psiquiatría podemos decir que es la crisis en la vida de una persona en la que puede peligrar la integridad física propia, física de otros, funcional para adaptarse a una realidad social, y que pueda peligrar también la integridad de la familia. O sea, ya empiezan a participar todos los participantes de la sociedad, ¿no? Y hay que diferenciar principalmente lo que es una crisis psicosocial de una urgencia psiquiátrica. ¿Sí? Porque la crisis psicosocial puede estar desencadenada por un fracaso de los mecanismos adaptativos. Es un mecanismo de estrés. Uno tiene un motivo por el cual el paciente entró en crisis. Se puede utilizar ese motivo o esa crisis para beneficio del paciente. Hay factores desencadenantes generalmente, ¿sí?, que son visibles. Se puede intervenir en el domicilio y se puede intervenir con un apoyo activo a lo que produjo esa crisis. ¿Entienden? O sea, puedo buscar los factores desencadenantes y puedo tener una intervención psicosocial de esta crisis, a diferencia de lo que es la urgencia psiquiátrica, donde yo tengo que ir a la sintomatología, a los síntomas agudos y eliminarlos, ¿sí? Hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento farmacológico. Enseguida, tengo que tener una actuación activa, no tengo que tener implicancia emocional, y la actuación debe ser breve, y a veces tengo que repetir la acción terapéutica, y se realicen servicios de emergencia, ¿no? Queda clara esa diferencia. Es difícil de indagar y de saber si esto es una crisis social o una urgencia psiquiátrica. Y por eso hay una escala de triage que le hicieron el grupo de Australasian, que son de Australia y Nueva Zelanda, de emergencias. Es una sociedad de emergencias de Australia y Nueva Zelanda que hacen algoritmos de emergentología. Hicieron este triage que me pareció sensato como para que los pediatras pudiéramos actuar. Muchas veces, por ejemplo, lo que pasa en mi hospital es que el grupo del grupo de enfermedades mentales, el grupo que lo forman el psicólogo, el asistente social y el psiquiatra, el equipo de salud mental generalmente está atendiendo en consultorio de psiquiatría, o se va a las salas a tratar de evitar una crisis de gestación psicomotriz, y muchas veces los pacientes que llegan a la guardia tienen que esperar. Tenemos que saber cuánto esperar. Y por eso este cuadro me pareció concreto para tener una base, los pediatras de la guardia. Entonces, cuando hay una posibilidad de violencia extrema, o ya llega el paciente con una violencia extrema, totalmente, con un desorden psicológico severo, hay una alteración severa del comportamiento, con un riesgo inminente. Entonces en ese caso yo no tengo tiempo de espera, hay que intervenir. Hay un riesgo cierto e inminente cuando el paciente tiene esa violencia posible, entonces yo tengo que tener no más de 10 minutos de espera, de hacer esperar a ese paciente para que venga el equipo de salud mental a contenerlo. Entonces, a veces ese chico requiere un
una intervención farmacológica y hasta, si esta fracasa, llegar a la contención física. Después tenemos en un nivel 3, de unos 30 minutos de espera, cuando hay síntomas depresivos, con riesgos de autolisis, en el paciente suicida o con antecedentes de algún episodio de autolisis, de autolesión, en los casos de esquizofrenias o psicosis, que hay una violencia potencial, yo puedo hacer esperar a ese paciente, ¿no? Cuando hay síntomas nada más, sin riesgo cierto inminente, el paciente que viene con alucinaciones o con algún síntoma fóbico, no llega a la excitación, o no hay un riesgo posible de violencia, entonces yo lo puedo hacer esperar, y cuando vemos que un paciente ya viene con sus síntomas crónicos y hay problemática social, o esas crisis sociales que veníamos hablando, ese paciente puede esperar, ¿sí? Bueno, la urgencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación de la urgencia, podríamos hacerla. Entonces, tenemos que ver quién consulta. Es importante saber quién es el que consulta. ¿Es el paciente mismo o es el que lo trae, el interlocutor quién es? O el interlocutor válido. Si el chico viene por sus propios medios o es traído. Hay que entablar un buen vínculo con el paciente, como segundo punto. Hay que ver las coordenadas de qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a ir, y cómo vamos a llegar a la resolución final, que es el tratamiento, ¿no? Tenemos que ir mientras viendo los antecedentes, a ver si hay posibilidad de que esto sea orgánico o sea psiquiátrico, y ver la posibilidad de resolución, ¿no? Entonces, ¿quién consulta? Entonces vemos si el paciente tiene relación con la palabra, si puede entender lo que uno le dice, o si lo que dice es concreto y puedo ayudarme con la palabra del paciente, si él pide por sí mismo, o otro, el padre o el interlocutor o un tutor viene y pide por él, y lo último es que si es traído en contra de su voluntad. Entonces uno ya tiene que tener una postura, distintas posibilidades. El interlocutor es importante también, entonces, ¿quiénes son los que están disponibles? Hay que ver según la edad del paciente también. Buscar también informadores fuera de la familia, eso puede ser necesario. Y hay que saber considerar si el padre es tranquilizador o es provocador. También el padre o la madre o ese interlocutor puede ser provocador de la crisis. Entonces eso tenemos que determinarlo y saber sacarlo. No, muchas veces a mí me pasaba con los pacientes asmáticos. Muchas veces en los pacientes asmáticos yo me ponía a ver, el padre ¿es inductor de una mayor crisis o no? Eso era algo que yo en algún momento lo ponía en práctica. Bueno, acá pasa lo mismo. Y no es que lo puse en práctica después de ver esta clase, ¿no? El vínculo con el paciente es lo que vengo insistiendo desde que empecé la clase. Priorizar la entrevista. Hay que hacer una alianza terapéutica con el paciente de alguna manera. Por eso uno, de acuerdo al interlocutor, si el paciente tiene conexión con la palabra y demás, uno tiene que realizar una alianza terapéutica. Quién sabe, al ver si ese interlocutor es provocador, al yo tratar de dejarlo afuera, ya uno de alguna manera está entablando un vínculo, y el paciente a veces lo reconoce. Recalcar la disposición de que uno está para ayudarlo, y de que está dispuesto a ayudarlo, y que nada más que está para ayudarlo a él. Y también recalcar siempre, acuérdense, de la confidencialidad. Es fundamental la confidencialidad, la disponibilidad que tenemos en guardar el secreto de lo que vamos a hablar acá, en la consulta. Siempre pensar en la medicación, en que uno puede estar, si uno puede tener acceso a la palabra con el paciente, puede ya ofrecerle algo de medicación, y por eso los tiempos son fundamentales, ¿no? Lo que hablábamos del tiempo y la urgencia. Las coordenadas de la urgencia, bueno, ¿por qué consulta ahora? Uno tiene que analizarlo también, ¿sí?
ver el escenario de la situación, cómo es que llegó a la consulta, y ver si hay algún grado de angustia o ansiedad por parte del paciente y de la familia. Los antecedentes uno también los tiene que recabar, los antecedentes del paciente, si hay antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas, antecedentes del mismo problema, si esta crisis la tuvo en algún otro momento, ver en los antecedentes si hubo un traumatismo o un trauma psicoafectivo, ¿no? La posibilidad de consumo, conductas desadaptativas o trastornos de conducta. Y ver en los antecedentes cómo fueron resueltas estas crisis que tuvo en otros momentos, ¿sí? Es importante para ver el tratamiento ulterior. Y entonces vamos a la resolución. Vemos cómo fueron las resoluciones en otro tiempo, en otros momentos, en otras crisis, y también tenemos que resolverlos en este momento. O sea, a partir de tratamientos ya realizados, ¿sí? Se evalúa el grado de respuesta, vemos la respuesta de la familia, y se delimita el plan terapéutico. Esto estamos hablando de urgencia, a diferencia de lo que es la emergencia. ¿De qué se trata la emergencia? Que es la excitación psicomotriz, que es lo que más vamos a tener que tener intervención en la guardia, ¿sí? O tener la emergencia. O sea, esto tiene que ser tratado como un riesgo cierto e inminente. A veces yo lo asemejo al paciente de terapia, que nosotros lo dormimos para comandarlo. Es casi lo mismo. El paciente en la emergencia hay riesgo de vida o riesgo de pérdida de un órgano, entonces nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Como el terapista lo duerme al paciente para comandarlo, nosotros tenemos que también intervenirlo en forma terapéutica, en forma farmacológica, ¿sí? Y esto es importante, porque generalmente los equipos de salud mental son muy amarretes con la medicación, y eso hace que tengamos estas crisis de excitación en la internación. Una crisis de excitación psicomotriz en un paciente internado, mi definición es que está mal medicado. Y eso es lo que yo le digo al equipo siempre mío de guardia. Entonces, la definición de una excitación psicomotriz es un comportamiento verbal o motor excesivo, y o motor excesivo, que puede progresar a la agresión y violencia, tanto verbal como física, por lo que es fundamental un tratamiento adecuado y oportuno. Es una definición suave, porque lo verbal yo me dirigiría directamente a la parte motora. Es un cuadro incontenible e incontrolable por sí solo, por sí mismo, y la familia, y se torna irracional y responde en forma motora, ¿no? Bueno, la etiología. Vamos a hablar de etiología. Bueno, el retraso mental, estas siglas son preescolar, escolar y adolescente. La vamos a ver preferentemente a cualquier edad. El retraso mental, los TGD, los pacientes TGD también van a ser a cualquier edad. Los trastornos de conducta, ¿sí? Los negacionistas, los oposicionistas, desafiantes, hay un riesgo cierto e inminente en estos pacientes. Generalmente concluyen en una agresión. Generalmente se ve en los pacientes en edad escolar y adolescentes. Los trastornos del estado de ánimo, los depresivos, los bipolares, los maníacos depresivos se ven en los pacientes adolescentes generalmente, y después está el esquizofrénico, que tiene un inicio, que puede tener un inicio temprano, menor de 13 años, y puede tener un inicio ya en la adolescencia, de 13 a 18 años. Son todas causas de excitación psicomotriz. El abuso de alcohol y sustancias, ¿sí? Trastornos de eso se ven en adolescentes. Y después tenemos trastornos de déficit de atención, que se expresa en el Tourette. El Tourette puede venir con una crisis de excitación psicomotriz. Y después tenemos los pacientes con trastornos de la ansiedad, el estrés postraumático, que vienen con antecedentes de abuso físico-sexual, negligencia, o se exponen a situaciones violentas, son el estrés postraumático, situaciones de catástrofe, ¿no? Y después tenemos los pacientes que tienen un trastorno del sistema nervioso central orgánico, como ser trastornos convulsivos, traumatismo de cráneo, infección del sistema nervioso central,
y los pacientes neurometabólicos, o sea, los tóxicos que afectan el sistema nervioso central, son endógenos, los neurometabólicos, o exógenos, los tóxicos. ¿Sí? En realidad, esas son las causas más frecuentes, que estamos hablando desde una visión psiquiátrica, pero cualquier paciente es potencialmente, se puede tener un cuadro de excitación psicomotriz. Los síntomas, ¿cuáles son? La inquietud motora, la respuesta exagerada a estímulos endógenos y exógenos. Por eso es importante nuestra actitud, porque el estímulo del profesional es importante para tener una respuesta exagerada. Por eso nuestra palabra puede ser desencadenante de una crisis de excitación psicomotriz. Irritabilidad del paciente, tiene irritabilidad, miedo, confusión, hay una actividad motora o verbal inapropiada, puede tener disminución del sueño y los síntomas fluctúan a lo largo del tiempo. El abordaje inicial de esto tiene un abordaje distinto al que vimos en la urgencia, ¿no? Acá aparece este elemento, la seguridad, y por eso digo que un componente importante de la guardia en general, más que en la guardia de adultos que en la pediátrica, pero ahora, con la cantidad de pacientes psiquiátricos que nos llega a la guardia, es fundamental la seguridad. Acá es el elemento seguridad como persona física, o sea, la Policía Federal, o la Policía de Capital, o los servicios de vigilancia de los hospitales son parte de la seguridad, parte de la guardia. ¿Sí? La actitud que tenemos que tener con el paciente es fundamental. Ahora lo vamos a ver. Tenemos que tener una evaluación inicial rápida, es como en el paro cardiorrespiratorio. Uno llega y tiene que tener una evaluación inicial rápida. Mientras hace una cosa, mira la otra. Mientras tomo el pulso, veo si respira. Y no tengo que superar los 10 segundos, ¿no? Para empezar las maniobras de reanimación. Y bueno, lo mismo pasa acá. Tengo que tener una evaluación inicial rápida. ¿Y a dónde tengo que llegar siempre? Es al tratamiento farmacológico. Esa es la meta que tiene que ser rápida, urgente, emergente. Entonces la seguridad, bueno, tenemos que garantizar la integridad, tanto del paciente como del equipo de salud, y entonces tenemos que fijarnos en el espacio físico donde vamos a actuar. Es importante que no tenga objetos que puedan ser potencialmente peligrosos. Lo que tiene que ser en un ámbito sin elementos móviles. O sea, si pueden ser solo inmuebles, mejor. O sea, si la mesa está fija al piso sería mejor, pero es muy difícil. No tiene que haber portazueros, por ejemplo. Las claraboyas no tienen que ser de vidrio. Entonces sí, hay que cambiar, hay que equipar un espacio para ese tipo de pacientes, que tiene que ser distinto a los otros, que pueda también servir para otro tipo de pacientes. Entonces, las claraboyas hay que cambiarlas, o las ventanas hay que sacarlas. No puede tener ventanas con vidrio. Tiene que tener, a ver, nosotros lo que hicimos es cambiar las claraboyas y le pusimos acrílico. Entonces, bueno, ¿sí? Lo que dijimos antes, la influencia de los acompañantes, pueden ser estabilizadores o desestabilizadores, y ver los signos tempranos de violencia. Bueno, con respecto a la actitud, tenemos que tener dos premisas, ¿no? Por un lado, tenemos que mantener una buena actitud con el paciente, tranquilizadora, educada, el tono bajo, tratar de mantener siempre el mismo tono, tratar de escuchar, mirar a la cara, hay que expresar que uno está ofreciendo ayuda y que está para ayudarlo, decirle también de la disposición de que uno va a mantener en secreto la consulta, pero por el otro lado también tiene que haber seguridad y firmeza. Se pueden marcar límites sin levantar el tono. Tenemos que ofrecerle al paciente
la idea de que nosotros estamos para ayudarlo, pero tiene que cumplir los límites que yo le doy. ¿Sí? Es fundamental eso. Por eso, no tenemos que hacer juicios. Tenemos que tener una actitud tranquilizadora. Manifestar el deseo de ayuda, la confidencialidad que dijimos. Ahí en la consulta podemos, ahí esto lo leí, lo puse, ofrecer agua, café, como también podemos ofrecer el clonazepam sublingual. Y uno cuando puede llegar a ofrecer el vasito de agua o un cafecito, uno ya puede también ofrecer el sublingual, que a nadie le viene mal. Y ya es una manera de llegar rápidamente al tratamiento. No sé si se ríe, Martín, ¿te reís por lo que digo? Gracias. Perdón, pero estoy con una alergia, me estoy quedando sin voz, pero bueno, es costumbre. Bueno, y la actitud firme me parece importante. El paciente, hay que transmitirle al paciente los límites acerca del comportamiento. No hay que amenazar, hay que señalar el tipo de comportamientos que no serán tolerados. Es importante recordar que la mayoría de los pacientes agitados violentos temen perder el control, no quieren perder el control. Si uno como médico le podemos poner límites a los actos agresivos del paciente, él se sentirá más controlado y puede ser que se sienta más tranquilo. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso también como médicos también a veces nosotros nos ponemos firmes. Yo a veces me pongo firme a ese paciente que es el paciente que increpa al médico, hasta lo amenaza con un juicio de mala praxis. A veces cuando uno se pone firme, le bajan bastante los decibeles, ¿sí? Y uno muestra seguridad con ese paciente, uno se pone firme y muestra seguridad. Me acuerdo de una abuela de un paciente con TGD importante, muy violento, y que me amenazaba siempre con un juicio. Tenía a los jueces ya conocidos, sus peleas con la obra social y la prepaga para que le pague todas las prestaciones. Y bueno, como amenazaba a los prestadores, me amenazaba a mí también, y yo le decía, ¿qué? Bueno, andá a hacerme juicio lo que quiera. Y de ahí se calmaba, se reía conmigo. Bueno, evaluación rápida, lo que dijimos antes. Si es posible, un examen físico, pero bueno, recabar la mayor información posible mientras uno hace un examen mental lo más rápido posible, tratando de seguir eso. Y entonces tratar de descartar causas orgánicas. ¿Qué nos va a decir que una causa? Sabemos todos, a veces lo vemos y decimos, esto es una histérica, ¿no? O un histérico, y sabemos, acá no hay ningún componente central, bueno, pero bueno, hay que ponerlo en palabras, y entonces cuando hay un inicio brusco nos hace pensar más en una causa orgánica. Cuando hay un trastorno de la conciencia, cuando hay un nivel de conciencia alterado, también tenemos que pensar que es una causa orgánica. Hay una desorientación temporespacial, hay una alteración sueño-vigilia, cuando hay un empeoramiento nocturno, nos puede hablar que hay una causa orgánica. Cuando las alucinaciones son visuales, tenemos que prestar atención que puede haber una causa orgánica. Hay síntomas neurológicos, convulsión, el laboratorio está alterado, generalmente, bueno, cuando en el laboratorio, bueno, tenemos que hacer un análisis de orina de tóxicos, y el laboratorio, si podemos hacerlo, mejor. Y la ausencia de antecedentes psiquiátricos también nos orienta hacia una causa orgánica, y la edad del paciente. Mientras más chico, más probabilidad de que haya una causa orgánica, ¿no? Entonces, este algoritmo lo puse también como que puede ayudar. Hay que ver el algoritmo que cada lugar, cada institución va a tomar de acuerdo también con qué cuenta en cada institución, ¿no? Eso
van a variar los algoritmos según con lo que uno tiene a mano. Si yo tengo un equipo de salud mental trabajando las 24 horas, es muy distinto que yo sea el único profesional que tenga en el centro de salud, donde viene el paciente. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, voy a tener un paciente con excitación psicomotriz y voy a ver si puedo tóxicos en sangre o en orina, y si no lo tienen los tóxicos, bueno, tengo que buscar si hay un nivel de conciencia alterado, si está desorientado temporoespacial, si tiene fiebre, también nos va a hablar de una causa orgánica, exploración física patológica, y algunos exámenes complementarios patológicos. Puedo hacer una tomografía computada, bueno, o un electroencefalograma. Entonces sí, si tiene esto, voy a ir a una enfermedad orgánica. Si no tiene, tengo que buscar entonces síntomas neurológicos. Si los síntomas son neurológicos, si hay convulsiones, si hago la diferencia entre lo que es una convulsión y lo que es un estado de excitación motora, entonces sí, yo voy a ver que me voy a dirigir más a la posibilidad de que sea una enfermedad neurológica. Si no tiene síntomas neurológicas, tengo que buscar síntomas psicóticos. Entonces ahí voy a ir a hacer el diagnóstico de una psicosis, y si no los tiene, puedo ver si hay alguna alteración del estado de ánimo, es un trastorno afectivo, y si no tiene trastorno del ánimo, veo si tiene conductas agresivas o trastornos conductuales, o es negativista, y bueno, entonces ahí voy a ver el trastorno de conducta. No lo tiene, entonces no tengo nada, es un paciente sano. Entonces agitación psicomotriz, si tiene patología pediátrica, tengo que ver si tiene abuso de sustancias, no, o si tiene patología pediátrica, es un trastorno de comorbilidad, es un trastorno orgánico. ¿Estamos? Más o menos este algoritmo, si lo quieren utilizar. El tratamiento farmacológico, que es a lo que tenemos que dirigirnos dentro de la intervención del, bueno, lo que dijimos como cuarta medida en el tratamiento de la emergencia, y es el tratamiento farmacológico. Que tenemos que manejarnos con estas tres drogas, generalmente es el lorazepam, el haloperidol y la levomethomacina. Siempre la vía oral o la vía endovenosa sería mejor, pero a veces es imposible, entonces tenemos que usar la vía intramuscular. A veces no es necesario, a veces uno tiene que tener una primera conducta verbal, después una farmacológica sin intervención mecánica, y después, por último, hay que hacer la intervención mecánica de sujeción. Son las tres pautas del tratamiento. Entonces, yo voy a tratar de hacer el tratamiento farmacológico en cualquiera de las tres etapas, ¿no? En la verbal voy a intentar también hacer el tratamiento farmacológico. Voy a ver si le puedo dar por vía oral el lorazepam, o esa pastillita sublingual, bárbaro, en el verbal. Después, che, hay que explicarle al paciente que va a ser sometido, si sigue con esa conducta, a que lo tengamos que contener mecánicamente. A veces le podemos explicar, ¿querés que te demos la inyección en la cola? Te la damos, te tenemos que sujetar para dar la inyección. No. A veces te dicen, no, bueno, y se prestan a que le den la inyección intramuscular, muchas veces. O alguna vez lo vi. Y después, este otro algoritmo, entonces, bueno, ¿quieren ver las dosis o están ahí? Las dosis es, el lorazepam, bueno, la ampolla es de 2 miligramos, y la idea es darle intramuscular en la misma ampolla, en la misma jeringa se coloca media o una ampolla de lorazepam y media una ampolla de haloperidol o levomethomacina, mezclada las dos, o sea, el haloperidol y la levomethomacina son neurolépticos, o una u la otra junto con el lorazepam. Entonces es media a una ampolla, según sea preescolar o escolar, o según sea de edad escolar o adolescente, ¿sí? Y se los damos en forma intramuscular. Entonces el algoritmo sería el paciente con cuadro de excitación, evaluamos el riesgo,
valoramos los signos de agresión inminente, medidas de seguridad, ¿sí? Y la evaluación inicial, antecedentes, información de acompañantes, y hacemos ahí el diagnóstico diferencial. ¿Es algo orgánico o es psiquiátrico? Y si es psiquiátrico, intervenimos. Intervenimos en forma verbal, farmacológica o mecánica, ¿sí? Pero son 3 intervenciones que se superponen y que uno ve en la intervención qué es lo que podemos, cómo podemos actuar. ¿Sí? Y acá tenemos un algoritmo, si es que se puede llamar algoritmo, de cómo actuar en caso de que sea necesario la contención, la contención mecánica, física. Entonces, acá esto era un psiquiatra que tuve hace de muchos años, no mío, me hubiera venido bien, pero no, en el sanatorio, que hablaba de la respuesta que nosotros como profesionales tenemos que tener ante el paciente y que tenemos que realizar una contención física, ¿no?, del paciente. Tenemos que prepararnos para la contención mecánica. Entonces, tenemos que tener ropa confortable, decía, me gustaba, yo lo puse, sentirse cómodo, estar atento, estar alerta, con ojos abiertos o entrecerrados, como un gran profesional decía, y sentir la respiración de uno, ¿no? Decía, ¿esto es el personal de salud o no? Estamos hablando de personal de salud o no es personal de salud, que se encuentre predispuesto, que no tenga reparos en actuar con nosotros y hacernos caso cuando nosotros dirijamos la contención, sin incertidumbre, sin renuencia, sin rechazo, y tiene que estar entrenado y tiene que estar con habilidad. Entonces nosotros podemos instruir a cualquier persona, personal de salud o no, puede ser cualquier persona que esté ahí dispuesta a ayudar. Entonces uno puede instruirlo para hacer la maniobra. Lo que dijimos de la seguridad del escenario tiene que ser un ambiente seguro, sin elementos contundentes o cortopunzantes. Los portazueros, las tijeras, pinzas, etcétera, tienen que estar en la situación, sin mobiliario, si es posible, y sin ventanas o vidrios. El acceso tiene que ser del lugar de máxima disponibilidad, o sea, tiene que ser expedito, es como también en la camilla del showroom, tiene que ser expedito, el showroom tiene que ser expedito, tiene que entrar y salir rápidamente. Bueno, lo mismo pasa acá, tiene que ser expedito, la camilla con libre circulación en la cabecera y a los lados, sin barandas, y esto es la cama que tiene que tener un showroom, por ejemplo. En la emergencia, ustedes ven que la emergencia es muy parecida, no solamente la psiquiátrica, sino la del showroom, ¿no? Y entonces acá vamos a tener cómo va a ser la respuesta. Tienen que intervenir 5 personas. Tiene que ser en equipo, en forma simultánea, ¿sí? Se sujeta la cabeza y los 4 miembros en decúbito supino y no tenemos que forzar articulación alguna. Por eso lo vamos a hacer. Si no responde a la contención verbal, cada uno con cada miembro se sujeta hombro y antebrazo y se sujeta sobre la rodilla y el tobillo. O sea, hombro y antebrazo por un lado, para no forzar articulaciones, y se sujeta la rodilla y el tobillo por otro lado. Y el quinto, toma la cabeza. Y hay un sexto, que es el que coordina, que puede ser el que toma la cabeza o no, pero uno tiene que coordinar, tiene que marcar, y quién sabe, es el que está haciendo la intervención verbal con el paciente y que le explicó lo que van a hacer, se le dijo lo que van a hacer. Bueno, la medicación es intramuscular, que intravenoso, vía oral, suele ser impracticable en este caso. Entonces acá tenemos, lo que más se usa es la levomepromacina, de media a una ampolla, y lorazepam, de media a una ampolla, en la misma jeringa. ¿Sí? Bueno, no sé si se quiere meter en esto, la ley de salud mental del 2016, bueno,
estos fueron las instituciones que la dictaron, o que fueron los que participaron en la confección de esta ley de salud mental. Y miren, el Ministerio de Salud yo creo que es el único que tiene médicos, ¿sí? Porque lo demás, no sé, los usuarios de servicios de salud mental, no sé si tienen médicos. Asociación de Familiares de Pacientes, Defensoría General de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, el INADI. O sea, nos consultaron a nosotros para redactar, no sé qué médico ayudó para hacer esta ley. Lo puse porque me pareció raro, pero bueno. La ley de salud mental, lo que tiene a partir de 2010 es evita internaciones neuropsiquiátricos, o tiende a evitar las internaciones neuropsiquiátricos. Las internaciones deben realizarse en hospitales generales. El abordaje tiene que ser multidisciplinario. Por eso que, bueno, los hospitales neuropsiquiátricos ahora se están llenando de médicos generales, ¿no? Y de otras disciplinas. El abordaje tiene que ser multidisciplinario: psicología, psiquiatría, trabajadores sociales, enfermería ocupacional. Las admisiones deben ser abordadas de la misma manera. Las adicciones, perdón. Las adicciones deben ser abordadas de la misma manera, y se prohíbe la creación de nuevos neuropsiquiátricos, ¿sí? Y hay dos leyes que pienso que son las que más me marcaron, en la medida que la fui leyendo la ley para ver lo que me incumbe a mí en la guardia. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. O sea, cuánto que no se cumple de esta ley, y no es que nosotros no la cumplimos, sino que el Estado no la cumple. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si el paciente sale del estado agudo y permanece en el hospital ¿cuánto tiempo? Es que se nos hace tan difícil de mandarlos de alta, ¿no? Y bueno, y después la parte legal, que la evaluación, el diagnóstico y la justificación de internación debe ser firmado por dos profesionales. Pero bueno, no sé si sirvió de algo. Si quieren preguntar. Muchas gracias, Miguel. La verdad que muy completa. Y mirá, respecto a lo que vos decís, sí hay un montón de cosas que generalmente en la guardia es difícil de cumplir, ¿no es cierto? Primero, tener un lugar adecuado. Lo principal por ahí es darse cuenta desde el principio, ¿no? Desde la sala de espera. Eso también es un tanto difícil poder valorar, y depende de la formación del quien está ahí adelante. Habitualmente no son médicos los que están adelante y pudieran darse cuenta de ese tiempo de demora o tiempo de espera. Lo otro que vos señalaste y me pareció interesante, ¿no? Tener disponibilidad de la medicación. ¿Cuántas veces podemos tener la medicación disponible? En un carro de paro sí, está. A ver, todo lo concerniente al momento del paro cardiorrespiratorio. Pero en un momento de situación psicomotriz, cuando ya el paciente ingresa violento, no tenemos nada de medicación y no tenemos educación por ahí. Todo lo que vos señalaste, por eso quería que lo fundamentaras y lo valoraras vos, porque sé No, que tenés... el lorazepam es una medicación que tiene que estar en la caja de paro. Y Pero no en más, este caso, un neuroléptico no más. también tendría que estar. No creo, no es verdad, no sé si hay en la caja de paro una ampollas de esto. Pero debería estar. Sí, sí, sí. Yo te digo, sí, por ahí, en cuanto a lo que es paro, y lorazepam difícil, un midazolam, por ahí podría. Es medio difícil, salvo que lo estés sedando al paciente, ¿viste? No, no, Sí, ahí sí. tenés fentanilo, midazolam y todo lo demás común para, digamos, para intubar al paciente. Pero en cuanto al opidol y todo lo demás, tenés que pedir permiso al Papa, a no sé quién, mandar a no sé quién con la receta a buscar a No. farmacia, con doble farmacia. Depende de la institución, ¿viste? Por No, ejemplo, a ver. ahora con el equipo de salud mental en las guardias, el Gutiérrez tiene 2 equipos de salud mental, nosotros tenemos uno solo. Pero es obligación. Casi todos los hospitales de Cava tienen ahora un equipo de salud mental. Y creo que fueron, no sé si a nivel nación, qué pasa en las provincias, pero bueno, con la ley de salud mental es casi
la obligación de tener un equipo de salud mental en la guardia de hospitales generales, o de las clínicas, ¿o no? Sí, es verdad. Por ahí en Cava se da mucho más, en provincia y muy difícil, ¿viste? Y por lo general en provincia el paciente se lleva las trompadas con el médico y con todos los demás, ¿viste? Uno se da cuenta tardíamente de que el paciente por ahí necesitaba una atención, que por ahí, como decís vos, mediando la palabra, simplemente podría llegar a revertirse. Lo otro que me pareció interesante es la contención física. Hay veces que hemos visto, generalmente, que la contención física es lo más difícil porque ya el paciente está con un nivel de violencia importante y actuar en forma, en conjunto, digamos, en bloque, es difícil. El Es que paciente tiene no que haber está. un coordinador. Es como en el paro, el que dirige el coordinador. Lo mismo tiene que pasar en este caso. Tiene que haber un coordinador que dé las órdenes y que dirija, y los momentos en que hay que hacerlo, y que generalmente es el que está tratando de lograr una contención verbal con el paciente, el que va después coordinar la intervención. Bien, sí, y de acuerdo a la contención, mirá, he escuchado varias ideas, ¿no? Desde tener unos sujetadores o elementos de sujeción como grillete que no lastimen al paciente, ¿no? Difícilmente en alguna guardia podemos llegar a tener eso, ya sería un mecanismo de tortura, más o menos. Generalmente recurrimos a la... Ahí veo que el doctor Martín dice que no, sí. Depende del lado donde lo vean. Pues ahí Miguel puso varios centros o comisiones formadas que lo verían de una manera oscura, este tipo de contención. En realidad tenemos que especificar y aclarar que es para, digamos, proteger al paciente y al entorno, ¿no es cierto? Que acá no hay nada de discriminación, no hay nada de privación de la voluntad, ni nada, porque lo primero que se dice es eso, ¿no? Hay Yo algunos no, pacientes que no, incluso... no estoy en contra de la sujeción por No, medio de cinta, fantástico. sino porque estoy en contra porque realmente nosotros tenemos que hacer la sujeción mecánica, que tienen que estar hecho por un equipo de salud, un equipo Claro. que esté preparado para eso, solamente para dar la medicación intramuscular. ¿Sí? Ya la medicación intramuscular, o sea, uno lee, tiene una vida media, o sea, empieza a actuar a los 15 minutos, pero muchas veces asociada a las dos medicaciones, empieza a actuar mucho antes, y el paciente ya uno puede soltarlo enseguida y ya está tranquilo. O sea, la idea es esa, es la contención mecánica para darle la medicación, que es el fin último al que tenemos que tender siempre, darle la medicación, y que el paciente esté bien medicado, y repetir si se necesita, y repetirlo, y no tenerle miedo a la medicación. A mí el equipo de salud mental me dice todo el tiempo, y no, pero no lo puedo dormir. Pero ¿y cómo no lo puedes dormir? Si en terapia el paciente se va a morir y entonces lo dormimos. ¿Por qué si este paciente que va a matar o se va a matar a sí mismo también tiene riesgo de vida, por qué a este no lo vamos a dormir? Es como que digo, el paciente de terapia también tiene riesgo cierto e inminente, como dicen ahora los psiquiatras. No quieren decir riesgo para sí, para terceros. No sé, porque es terceros y terceras, no sé por qué. Pero bueno, ¿por qué no lo llaman más así? Y lo llaman riesgo cierto e inminente. Bueno, yo también digo, el paciente de terapia también tiene cierto riesgo cierto e inminente, y hay que dormirlo y comandarlo. A este también. Y yo, cuando no tengo psiquiatra, yo digo, no tengo problema, siempre digo esta frase, no tengo problema, viene uno, le pongo tiopental, lo expando y lo meto en terapia. Esa para mí es la solución más fácil. Bueno, que no quede grabado eso, por favor. No, está buena, igual está buena la analogía, Miguel, mirá, porque, a ver, muchas veces los terapistas, vos lo sabés, somos reticentes a recibir ese tipo de pacientes, porque nos hacen quilombo, lo tenemos despierto a los gritos, ¿viste? Y Y que como hay que, decís vos, es que hay que tratarlos como corresponde. Entonces, ahí está, si gritan esa es la palabra. o se descompensan es porque están mal medicados.
Quién sabe, es fácil Sí, para mí porque no soy psiquiatra. Puede ser eso, pero bueno, hay que hacer. vos sabés No, pero que la dijiste respuesta del algo, equipo es: no, no podemos tener al paciente todo el tiempo dormido. Lo mismo dicen los residentes. Es como que estamos, no sé, eh, no pueden hacer psicoanálisis. Ayer veo, estuve de licencia ayer, pero veo en la guardia, que yo soy jefe de guardia, dicen, están en la sala con un paciente, tenemos para 2 horas. Yo iba a preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Psicoterapia? Le digo, tenemos para 2 horas, dice el equipo de salud mental en la sala con un chico excitado. ¿Pero qué están haciendo 2 horas? ¿Qué van a hacer 2 horas? No entiendo, pero bueno. no, Iba, está iba a decirle, buena. pero como no estoy de licencia, y que mejor no digo nada. Que se haga cargo otro. Sí, Bueno, no, está bueno eso. Y no, mirá, en cuanto a eso es como quebrar los miedos y quebrar las sanas, que vengan las sanas costumbres y quebrar las malas costumbres, ¿no? Lo dijiste bien, hay que perderle el miedo y saber manejar las drogas. Así, si manejamos tranquilamente en terapia un neurolepto analgésico y desnucamos al paciente para ventilarlo, este paciente también. Pero bueno, obviamente que después la anuencia de un especialista que nos diga cómo continuar y cómo valorar. está Lo bien. otro, la contención mecánica. A ver, pregunta, ¿debe ser transitoria o continua? Transitorio. Es a único efecto de la medicación, nada más. Fantástico. Sí. Porque eso también se puntualiza, ¿viste? Que muchas veces lo tienen dormido el paciente y atado de pie, mano, de todos lados. Y frente a un nuevo episodio de excitación, obviamente, otra vez medicación, no queda otra, con contención o no, dependiendo de cómo venga. Tiene que estar Casi con una una pregunta medicación de base retórica. acorde, ¿no? Si tiene, hay que estar cerca de la posibilidad de que haya un acto violento inminente. Entonces hay que anticiparse. En todo caso, bueno, hay que adelantarle la medicación. Si le iba a recibir a las 8, que la reciba a las 5. Y bueno, y ver qué pasa con la medicación. Y reevaluar. Esa es una actuación del psiquiatra, no nuestra. ¿eh? Bien. Pero estar atento a todas estas pautas que hacen que la violencia sea inminente. ¿eh? Bien. Y Miguel, atacarla una con... última pregunta, por ahí una de las dudas que a mí me sugiere. ¿Existen protocolos? Yo sé que sí, pero ¿están todos enterados de que hay un protocolo de atención a la excitación psicomotriz? Eh, Sobre todo, viste, un flujograma como lo existe para la convulsión, debería también existir para la excitación psicomotriz, algo que quede bien claro y fácil de valorarse y entenderse, así como si fuera la convulsión, porque también es el tratamiento de una afección o enfermedad que pudiera tratarse, sí, en la Por eso guardia, es que es que, poco por eso es que frecuente. el protocolo tiene que ser adaptado a cada lugar y cada institución. Por eso es que puse varios algoritmos o es como, o sea, es como que hay que ver en cada situación, cada servicio asistencial, a ver de qué disponemos. Entonces se tiene que adaptar también a eso. Eh, hay varios algoritmos, podía haber puesto un montón, pero es relativo a cada uno. Pero bueno, no. Es eh, personalizado a cada institución, digamos, sí, porque cada institución tiene claro. desde su equipo diferente hasta su lugar diferente y su contención también es diferente. Vos El viste que protocolo es ese, o sea, uno tiene que llegar al tratamiento, de la manera que sea. Tiene que llegar al tratamiento de la excitación psicomotriz. Tiene que llegar a la inyección de un tranquilizante menor con un tranquilizante mayor. Claramente. Tengo que llegar a ese momento, a eso. Ese es el protocolo. Ahora, ¿cómo lo haces? Está eso de las coordenadas, hay que ver por dónde ir, por dónde agarrar para llegar a ese tratamiento farmacológico. ¿eh? Si es si en forma verbal o si es en forma
física. Bueno, para mí esos son los métodos. Otros no tengo. Lo de las cintas, yo nunca, o sea, en el hospital mío hasta tengo las cintas ahí en un armario, pero nunca supe cómo se ponen, la verdad. Que te diga, doy una clase, pero esto no lo hago, no sé. Nunca vi un chico también sujetado con cintas, pero bueno, No. la idea es llegar a eso. Lo que pasa es que, bueno, uno choca con muchas cosas, con que uno no es médico y no puede tocar al paciente, dice el de seguridad, cosas que no existen, que no sé. Bueno, ahora con la pandemia, no sé, es difícil todo, se hace más difícil todo, porque se hace, el otro día pensaba, y cómo, o sea, el contacto, el mirar, el hablar a la cara, el hablar a los ojos, el que uno le vea la cara, se hace más difícil todo, ¿no? Hay más barreras entre el paciente y el médico, ¿no? Pero eso pasa en todos los ámbitos y en todas las especialidades. Uno dice, ¿la ley está mal? No sé si está mal. Creo que tendríamos que empezar a, a considerar la psiquiatría como una especialidad más. ¿Por qué los pediatras de guardia vemos pacientes gastrointestinales, respiratorios, nefrológicos, oncológicos? ¿Por qué no es otra especialidad más? No sé si... Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna aclaración. La verdad que a mí me pareció muy interesante, por eso es un hecho. La excitación psicomotriz es algo que se da, no es tan frecuente, pero tiene una prevalencia importante dentro de la atención en emergencia, y la verdad que es un bache en la atención, y muchas veces es un caos. Es peor que cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Nadie sabe qué hacer, todo el mundo da vuelta, da órdenes, y la verdad que, como vos decís, eso debe estar organizado, y debe ser una organización estipulada, y hasta en cierto momento me has comentado que está bueno hacer un psicodrama como para mejorar ese tipo de atención y estar adecuado a qué es lo que tiene que hacer cada uno, y desmitificar de alguna manera que todo el mundo puede llegar a participar y actuar. Eso está bueno, me parece bien y válido, que no importa que sea el de seguridad, el de limpieza, lo que fuera, mientras esté en condiciones y lo pueda realizar conscientemente, vale la pena hacer el esfuerzo para hacer este tipo de entrenamientos de alguna manera y poder dar una buena actuación frente a un paciente de este tipo, ¿no? Sí. Bueno, ¿preguntas? Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Martín. Gracias, Tony. Bueno, yo... Ahí se cortó. Ay, a ver, hola. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, a la cinta esa en el hospital donde yo trabajo en Tucumán les llamamos maneas. Y la verdad que a veces no hay otro modo. Y sí, es una cuestión controlarlas oportunamente y también citarlas oportunamente. No da para algo más que con la